Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar. Iniciamos una nueva edición en nuestro canal Auditorium y hoy vamos a abordar a fondo toda esta problemática, esta situación de crisis y de dolor que se ha generado y que está en este momento, yo me atrevo a decir que en plena ebullición, precisamente en Afganistán. Vamos a hablar durante estos próximos minutos con Sophie Muller. Sophie Muller es la representante de ACNUR en España. Ahora vamos a explicar, Sophie nos va a explicar qué es ACNUR, para aquellos que todavía no lo sepan, cuál es su filosofía, cómo se trabaja desde ACNUR, no solamente en este caso en Afganistán, sino en muchas partes del mundo. Pero antes me gustaría, a modo de pequeña presentación, hablarles un poco de Sophie. Sophie Muller ha desarrollado su formación académica en Francia. Se ha licenciado, en su momento, se licenció en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Montpellier y cursó un máster en Derecho y otro en Administración Pública Internacional, Derechos Humanos y Negociaciones Internacionales en París. Durante más o menos unos 20 años, Sophie Muller se ha dedicado al ámbito de los derechos humanos. Sophie se unió al sistema de Naciones Unidas, esto luego Sophie me lo corrige si algún dato no es correcto, al sistema de Naciones Unidas, y en 2021 Sophie se incorporó a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, precisamente en su sede en Ginebra. Sophie, ¿todo lo que he dicho hasta ahora es correcto? ¿Hay algo más que quieras añadir? Correcto. Todo correcto, bien. A partir de ahí, es decir, tú eres una mujer, eres una profesional que tienes pues mucha experiencia en este ámbito, en el ámbito de los derechos humanos, de las crisis humanitarias que lamentablemente se han vivido, se están viviendo en este momento, insisto, no solo en Afganistán, en otras partes del mundo, a través de tu trabajo en ACNUR, en este caso como representante de ACNUR en España. Explícanos, por favor, explica a todos los que van a vernos qué es ACNUR, quiénes sois, qué hacéis. Bueno, muchas gracias y gracias por la presentación. El ACNUR, pues el acrónimo dice, es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Somos parte de Naciones Unidas. En el mundo público nos llamamos la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Somos la una agencia que tiene un mandato internacional desde el punto de vista de una convención internacional. Hace 70 años, hemos cumplido 70 años el año pasado, y la Convención Internacional de 1951 sobre el derecho al asilo, sobre refugiados, pues nos ha dado el mandato de vigilar la existencia y el seguimiento del derecho al asilo en el mundo. Eso es nuestro mandato internacional principal. Además, el ACNUR tiene el mandato de la protección a apátridas
También trabajamos con personas desplazadas internas Ujú. y para refugiados que vuelven en un momento dado a su país de origen, los retornados llamamos. Sí. Somos una organización profundamente neutral, humanitaria, como de la Ujú. familia de Naciones Unidas. Eso es una valor muy central en el trabajo del ACNUR, lo que nos permite trabajar con todos los actores y siempre, tanto de la sociedad civil, que de las autoridades, que de nuestras contrapartes. En un momento dado trabajamos en países en conflicto, por ejemplo, y ahí tenemos que trabajar con todos para asegurar un espacio de protección para las personas bajo nuestro mandato. Y eso es fundamental, y es fundamental pues para los temas que nos ocupan estos días. El ACNUR también tenemos presencia en 134 países. Sí. Somos muy presentes en el terreno. En todos los países donde hay una situación de conflicto o en los países vecinos, siempre intentamos hacer un despliegue rápido para responder a emergencias. Ujú. Pero también en países pues, como los países europeos o los países pues Australia o los países de Norteamérica, los países, digamos, que son más países acogedor para soluciones duraderas, o que son países que políticamente tienen un impacto muy importante para otros países en el mundo, que tienen que marcar una diferencia, un ejemplo. Ahí, pues, por ejemplo, en España estamos dando un apoyo técnico a las autoridades españolas en el ámbito de la protección internacional, del asilo, y intentamos hacernos útiles cuando vemos que hay cosas que nosotros podemos aportar, que sea, por ejemplo, en España, pues en Canarias, o en el sur, en Ceuta, Melilla o la costa andaluz. Cuando vemos que hay necesidades en las que podemos aportar, siempre en coordinaciones con las autoridades intentamos hacernos útil y hacer conocer nuestro trabajo, nuestra labor, para justamente que los países que tienen la capacidad de ser un ejemplo para otros, pues desarrollan sus políticas en ese sentido. Entiendo. Por tanto, queda más que evidente que la labor de ACNUR en el mundo entero es fundamental. Pero no tan solo en el tema humanitario, que es básico. Es decir, claro, aquí entiendo que no se puede separar, aunque a veces sería lo ideal, el factor humanitario de la problemática en el ámbito de la política de diferentes países, ¿no? Es decir, lo que es el factor puramente humanitario y lo que es la tendencia política que pueda existir en determinados países. Esto a veces es un obstáculo, es una dificultad para que vosotros desde ACNUR llevéis a cabo vuestras misiones, ¿no? Pues es interesante porque el ACNUR, por tan humanitaria y neutral que somos, y Sí. profundamente, somos una de las organizaciones internacionales de la familia ONU que tiene que trabajar más con temas políticos, Claro. porque forman el entorno de nuestras valoraciones, de nuestros análisis. Por ejemplo, cuando tenemos que prever nuestro trabajo a 1 año, a 2 años, a 3 años de vista, pues tenemos que analizar pues los cambios políticos en las distintas regiones, prever cómo se van a desarrollar situaciones, paz y seguridad, situaciones, un conjunto, por ejemplo, con el COVID, hemos tenido que analizar el impacto del COVID para situación de instabilidades políticas existentes. Si eso podría generar más pues una consolidación de un Estado, o al contrario, pues más destabilizaciones, pequeños conflictos internos o conflictos mayores en unas regiones, para organizar una futura respuesta o de emergencia o una futura respuesta estructural. Bien. Lo que siempre trabajamos de la mano. Y además, pues, por ejemplo, en Europa, los cambios políticos son importantes para nosotros para intentar justamente adaptar nuestro trabajo a todos los actores, para también pasar los mensajes neutral y técnico
sobre un tema que es un tema de derechos humanos, que no tiene color política, que es un tema fundamental, es un deber de todos los estados en el mundo de hacer espacio a este derecho humano fundamental, que es lo de la protección internacional, lo del asilo. Y además en Europa, como nuestro mandato ha nacido en Europa por la Segunda Guerra Mundial, siempre es algo que nosotros trabajamos mucho con los países europeos, aunque hay cambios políticos, aunque puede ser muy sensible en la Europa de hoy, siempre recordar que es un derecho que ha nacido aquí y que es un derecho fundamental que está en la base de la historia contemporánea de Europa. Antes de centrarnos en la crisis, en la problemática de Afganistán y todavía refiriéndonos a ACNUR en concreto, claro, toda esta labor ingente en 134 países que lleváis a efecto a nivel humanitario, a nivel social, etcétera, mucha gente puede preguntarse, bueno, ¿todo esto cómo se financia? ¿Con qué fondos contáis? Pues eso nos hace muy un actor que siempre tenemos que pensar cómo trabajamos, si trabajamos bien o mal, porque nuestra financiación es de financiación voluntaria de Estados miembros. También recibimos financiación privada de individuales o de empresas. Y el hecho que son financiaciones voluntarias, entonces nosotros no tenemos un presupuesto basados en los presupuestos de los estados, como el secretario de las Naciones Unidas. Tenemos solo contribuciones humanitarias, el 3% de nuestra contribución viene de la sociedad. El resto es totalmente voluntario. Es decir, que si trabajamos mal, pues cambia la cosa. Nos genera una obligación adicional, además de la obligación legal y de nuestro mandato, de siempre pensar en cómo podemos trabajar más y mejor. Y ahí, sobre las contribuciones, quiero hacer un guiño, y más que un guiño, un gesto de gratitud a la sociedad civil española, porque la sociedad civil española es el donante privado al ACNUR, el más grande en el mundo. No hay el otra más sociedad grande, civil. el más importante a nivel mundial. Exacto. No hay otra sociedad civil en el mundo que da tanto dinero y tanto apoyo financiero al ACNUR. Se hace por el camino de España con ACNUR, una asociación que existe en España, y su labor siempre con nosotros es lo que fomenta también, da esta respuesta a la solidaridad, pero quiero otra vez agradecer a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿no? Porque es muy importante y nos hace cada vez más fuertes. Bien. Sofía, vamos a Afganistán. Tú hace relativamente poco tiempo estuviste allí por última vez, creo que fue en el 2017. ¿Cuál fue en ese momento el motivo de tu estancia en Afganistán? En ese momento yo tenía el puesto de asesora política en la región Asia, en la sede. Tenemos estos buros y el buro de Asia pues tenía un puesto de asesora política y yo tenía la carrera del puesto. Y viajé en la región, tanto en Afganistán como en Pakistán, los dos países, por el tema de la preparación y de la reunión, una reunión de los tres países, Afganistán y Pakistán, porque tenemos un acuerdo, una iniciativa que se llama, pues SEAR, es el apoyo a Afganistán para soluciones. Y es la base, no sé si conocéis, sabéis que hace 2 años se ha firmado un pacto mundial para los refugiados. Pues la iniciativa ha nacido de ejemplos como este acuerdo entre 3 países y el ACNUR, que ya hace más de 20 años que existe este acuerdo, para pues justamente poner juntos todos los esfuerzos hacia una solución o todas las soluciones duraderas para, en este caso, refugiados afganos. Sabéis que hemos conocido varias épocas de desplazamiento forzoso desde Afganistán, internos y afuera,
Sí. Hace más de 40 años que el ACNUR trabaja en Afganistán, en la región, Ujú. y hemos visto que era necesario de justamente unir fuerzas entre países Sí. para que se trabaja el desarrollo y las respuestas humanitarias. Ajá. Sofía, en ese momento, cuando tú estuviste en esta última etapa en Afganistán, algo hacía presagiar lo que iba a ocurrir 4 años después. ¿Cuál era en ese momento la situación que vivía Afganistán? Y si tú, bajo tu experiencia, viste que había un riesgo evidente de que se produjera lo que lamentablemente se ha producido y de lo que ahora hablaremos. ¿Cuál fue tu expectativa en ese momento y cómo lo viviste? Bueno, desde el ACNUR es verdad que en Afganistán siempre hemos tenido que trabajar. Hace 4 años ya había situaciones de desplazamiento internos y Ujú. refugiados fuera de Afganistán. En su Sí. momento estábamos enfocados en soluciones. Estábamos trabajando en lo que podríamos aportar a Afganistán para conseguir todo lo que era necesario para estar en condiciones para acoger otra vez sus ciudadanos que habían tenido que huir Ujú. fuera de Afganistán en otros momentos difíciles que, pues, de huida. Y entonces estábamos trabajando con todos los actores para ver, pues, a nivel regional es lo que era necesario a nivel socioeconómico y de derechos para conseguir un ambiente de protección interno Ujú. adecuado para las vueltas de refugiados. Lo que siempre hacemos, pero es verdad que en el ámbito afgano ha sido una situación muy compleja. Y Sí. eso históricamente ha sido compleja la situación en Afganistán por la riqueza de la cultura afgana, que tiene pues múltiples grupos socioeconómicos y Sí. religiosos que conviven, Sí. pero también es verdad que es un país que ha sufrido o ha beneficiado de mucha influencia externa. Sí. Hablamos de la influencia de Rusia en su tiempo, después de Claro. otras fuerzas externas a Afganistán que Ujú. han jugado un papel muy importante dentro del país. De vez en cuando positivo, de vez en cuando no tan positivo. Claro. Y esta realidad Ujú. eh, hace que el entorno afgano pues es un entorno que tiene pues tanta riqueza, pero también algunas debilidades que siempre las Naciones Unidas, con Ujú. todos los actores de la región y internacionales, hemos intentado a trabajar para superar unos retos normales de un desarrollo, pero de un país que ha sido impactado por muchas influencias externas. Claro. Esas influencias externas, en algunos casos en forma de invasión, como fue, por ejemplo, el caso de la invasión de Rusia, luego recientemente esta última guerra, estos 20 años en los cuales Estados Unidos ha estado presente en Afganistán, pero al margen de esto, tú lo has dicho, la sociedad afgana es una sociedad muy diversa, hay diferentes grupos étnicos, diferentes, no sé si llamarles tribus incluso, que están diseminadas por todo el país, pero creo, y esto por favor te pido que nos lo confirmes, creo que al menos es lo que se ha dicho en los medios de comunicación, que uno de los conflictos principales es el tema religioso entre ellos. La religión, el radicalismo religioso es en parte fuente de muchos conflictos entre ellos. ¿Eso es cierto? Pues es verdad que el elemento religioso es un elemento fundamental, pero no es el todo. Es verdad que la estructura de la sociedad afgana pues tiene un componente religioso muy importante, pero otros elementos que a lo mejor están en el entorno de la religión y entonces de estos grupos distintos que por religión o por estructura de la sociedad afgana pues tiene un poder más importante que otros. Y eso pues así del país, un país como Afganistán, un país que tiene una riqueza muy fuerte porque hay varios grupos que por religión, por poder social, por poder cultural, por poder y entonces económico, conviven
de manera pues más o menos fáciles, depende de los momentos. Y hay una realidad también que culturalmente eh, había pues momentos que con estas influencias externas, estas distintas sociedades, estas distintas comunidades han convivido de manera más o menos ágil entre ellas. Y de vez en cuando se ha creado pues unas fracturas, lo que nosotros, lo que hemos conocido todos, que pues después de fracturas, pues otros países o otras comunidades han intentado de influir estas fracturas Claro, para construir un país, sí, pero si no se hace con profundidad y con la participación de todos. Y eso es un valor desde el ACNUR, desde las naciones, que es muy, muy fuerte. Es que si las comunidades no participen en su propio futuro, que sean dentro de su propio país, o una vez que han tenido que huirse del país de origen, sí, pues la reconstrucción, cualquier sea, es una reconstrucción artificial. claro. Entonces, ahí Mm. en la historia de Afganistán, eso es un punto fundamental. Es la participación y ahora y para el futuro igual de fundamental. La Eso, participación de todos en ese sí. futuro. Eso que comentas, Sofía, sería lo deseable, ¿eh? Que todo el mundo se involucrara. Nos situamos en Afganistán, esas diferentes agrupaciones, tribus, etnias, trabajaran en conjunto para el futuro del país. Pero esto creo que lamentablemente no es en este momento la situación actual que se está viviendo. Yo tengo aquí algunos datos, por ejemplo, desde enero de este año, prácticamente casi 600.000 ciudadanos se han desplazado en Afganistán. El 65% de estos nuevos desplazados, al margen de los que ya habían anteriormente, son jóvenes y niños. ¿De acuerdo? El 80% de las personas desplazadas desde mayo son mujeres y niños, y el 50% de las víctimas mortales civiles también son mujeres y niños. Estos son datos que además están contrastados por ACNUR precisamente. Esto es un drama realmente de grandes dimensiones. Esto es terrible, no sé qué calificativo emplear. Son datos que han trascendido a los medios de comunicación. Pero yo te pregunto, ¿la realidad en Afganistán, y sin ánimo de ser catastrofista, es peor todavía que estos datos? En este momento, ¿qué está pasando en Afganistán? Porque ahora tenemos que Estados Unidos ya ha abandonado, las tropas ya se han ido. Bueno, hablaremos también ahora de las personas que se han quedado en Afganistán, que son miles de ellas que no han podido ser evacuadas. Pero bueno, en principio, vamos a la primera parte de la pregunta. ¿El drama es mayor aún de lo que pensamos? Eso es una valoración que es bastante difícil que hacer. En la ACNUR hemos, por ejemplo, decidido de mantenernos. En nuestra línea estratégica es quedarnos y mantener el trabajo. Sí. Pues claramente tenemos un trabajo complejo que hacer, pero no estamos en una situación tan grave que pensamos que no podemos trabajar. Pensamos que sí podemos trabajar, Sí. que sí necesitamos apoyo de todos, que sí se necesita trabajar en equipo y ahí, pues como siempre, con otros sectores de las Naciones Unidas, con las autoridades, aunque quien sea, ahí es necesario trabajar con todas las partes de la sociedad civil Sí. y de las autoridades presentes y pues mantener nuestra presencia en el territorio afgano. Claro. Ahí es también, Sí. eso es la parte que es fundamental. Entonces, el sentimiento de inseguridad y los informes que estamos recibiendo son una realidad muy, muy, muy concreta. Claro. Ahí no pensamos que nos podemos engañar. Claro. La situación es muy crítica, es muy grave lo que está pasando Claro. ahora mismo. Perdona, Sofía. Vosotros en este momento ya me has dicho que habéis decidido quedaros en Afganistán para hacer lo que humanamente se pueda. Claro, en este momento quien rige las riendas, al menos aparentemente es así, del futuro de Afganistán son los talibanes. Claro, yo no sé hasta qué punto los talibanes son, entre comillas,
tan malos como se dice o son peores. Quiero decir, vosotros desde ACNUR habéis ya establecido contacto con los talibanes que están en el poder, porque claro, vosotros tenéis previsto, vuestra intención es quedaros, pero lo que desconocemos es si van a permitir que os quedéis. Pues eso son cosas, también por razones de nuestro trabajo con todos los sectores, es algo que tenemos que manejar con muchísima cautela y muy poco a poco. Establecer relaciones de conciencia, establecer también la neutralidad de la nacionalidad, de la ACNUR, sí. Y siempre encontrar pues este espacio de seguridad, que es la responsabilidad de las autoridades en todos los países con quien trabajamos, sí. El espacio de seguridad que nos permite trabajar cerca de las personas para quien trabajamos, que son las personas, presentes los ciudadanos en el país, o los extranjeros que piden asilo en el país. Entonces, ahí es un trabajo muy minucioso, muy delicado, que tenemos que construir poco a poco. Pero el hecho que hemos podido mantener la presencia, que estamos valorando cómo mantener una cierta descentralización, que es claro que a un momento dado había que reagrupar fuerzas, pensar juntos, porque es verdad que todo ha sido muy, muy rápido, aunque desde julio de este año hemos llamado la atención de toda la comunidad internacional. Ojo, las cosas se están empeorando, ojo, hay que prestar atención a la situación. Hace 3 meses que estamos muy atentos a la situación y que estamos llamando la atención de todos. Pero es verdad que la crisis y los movimientos más brutales se están acelerando últimamente, como lo sabemos todos. Y para el ACNUR es un tema muy importante de mantenernos accesible y mantener el acceso nuestro a todas las regiones. Claro. Y ahí de momento eso es una prioridad, mantener ese acceso, mantener nuestra capacidad humanitaria, nuestra distribución. Estamos distribuyendo apoyo humanitario, las autoridades presentes nos dejan trabajar, y eso es la primera cosa, que nos dejan trabajar, que nos dejan distribuir, que nos dejan tener acceso a todos, sin discriminaciones, porque eso es el trabajo de protección que hacemos en un país donde hay desplazamiento interno, es decir, que no haya discriminación, que todos los que tienen que huir de una región a la otra tendrían acceso a su derecho, que tendría acceso al apoyo humanitario. Pero, Sofía, ¿por qué razón o razones las personas huyen o quieren huir de Afganistán? ¿Qué es lo que les empuja a querer dejar su país de origen? Pues porque hay una situación de seguridad muy compleja, porque algunos se sienten amenazados. Eso es lo que escuchamos de lo que han salido del país, ¿no? Se sienten en inseguridad y en posible amenaza. Entonces, pues es que está este sentimiento de inseguridad y de amenaza, de falta de protección, es siempre lo que dirige a personas a huir de su país. Y eso, pues, es una realidad. Esos son los comentarios que nos han compartido los que han sido evacuados y que intentan a encontrar una manera de salir del país. Este temor de persecución, este temor de falta de acceso a protección interna es lo que hace que las personas están de momento... Falta, Sofía, falta de acceso a esa protección interna, pero claro, hablamos de miles de desplazados que tienen que alimentarse, que tienen que tener unas condiciones higiénicas mínimas, que como antes decíamos, la mayoría de ellos son mujeres y niños. En vuestro caso, ACNUR o incluso otras asociaciones, otras organizaciones humanitarias, ¿estáis preparados para dar respuesta a todas estas necesidades que además parece que día a día van creciendo? Pues justo, el tema de preparación es un tema fundamental y por eso estamos desde julio haciendo llamamientos uno tras del otro
para fortalecer nuestra preparación. Una cierta preparación sí existía. Siempre tenemos un plan de contingencias en situaciones que sabemos, como te lo decía antes, cuando hacemos estos análisis de situación, que pensamos que hay varios escenarios que analizamos y que pensamos que uno de estos escenarios es una situación más crítica que la anterior, nos preparamos, hacemos plan de contingencias y nos aseguramos que tenemos lo que hace falta para una primera respuesta. Eso, pues hay un mínimo, pero claramente que no es suficiente, que no es suficiente para todos. Eso no lo tenemos. Por eso estamos haciendo un llamamiento muy, muy fuerte en nuestro nombre y en el nombre de otros sectores que sigue siendo con un potencial de poder trabajar en Afganistán, que por favor el apoyo al ACNUR, el apoyo a todos los sectores humanitarios dentro de Afganistán se fortalece, se mejore, porque hay muchas necesidades y tenemos que poder actuar y tenemos que tener los recursos para hacerlo. Sí. ¿Hasta qué punto, bajo tu criterio, Estados Unidos y los países aliados tienen una parte de responsabilidad de lo que ahora está ocurriendo en Afganistán, de ese drama que estamos viviendo? Es una valoración muy, muy política y que tenemos que ver a lo mejor como con la historia, de ver a largo plazo, porque es verdad que los actores internacionales que han sido presentes han tenido un impacto, han tenido unos objetivos que algunos han podido conseguir, otros no. Y eso hace que pues, a un momento dado se ha valorado pues, varias opciones, una de las que es lo que la conocemos. Pero pienso que intentar a culpabilizar uno el otro, a lo mejor no es el momento de hacerlo. Es el momento ahora de centrarnos en la gente, de centrarnos en las personas que necesitan apoyo y de darle todo el apoyo inmediato que necesitan para reconstruir, para fortalecerse, para participar a la mejora de la situación. Sí. Eso es también un deber que tenemos todos actores, también desde el mundo de la comunicación, desde el mundo político, de también un mensaje de intentar a la construcción, ser positivos, no de manera irrealista, porque la situación es grave y dramática. Exactamente. Pero intentar concentrarnos en las necesidades, darle respuesta, porque la solución, vamos a esperar que es una solución que puede venir de dentro también. Sí. Y entonces criticar y abandonar no son opciones. Sofía, hablando de que la solución puede ser que venga desde dentro, desde el propio país, los talibanes, que recordemos que ahora son los que mandan en Afganistán, han hablado y parece que siguen hablando de que va a haber una transición pacífica al poder. ¿Vosotros que estáis sobre el terreno, creéis que esto está siendo así o que va a ser así? ¿Va a ser una transición pacífica? Pues eso cada día nos enseña una cosa o la otra y tenemos que trabajar un poco de esta manera en situaciones de emergencia así, de crisis, haciendo pues asumir del futuro a medio plazo no voy a ayudar tanto. Aunque tenemos que hacer proyecciones, de momento en estos discursos políticos tenemos que ver un poco, pues cada día lo que nos aporta, centrarnos en la gente y ver un poco los discursos políticos, si son discursos pues concretos, que se concretizan, llamar la atención de todos para que justamente estos discursos se pueden concretizar, utilizar las palabras positivas para intentar a dar una concreción a estos temas. Pero es verdad, siempre siendo muy atentos y llamar la atención de la comunidad internacional cuando vemos que no es una realidad, que es una realidad grave, que es una realidad que se está empeorando y hacernos cada vez más fuertes juntos. Claro, desde el terreno, trabajar en esta línea, pero sí aquellos países a nivel internacional que están relacionados o que están vinculados con la realidad que se vive en Afganistán no tienen la voluntad política de actuar, yo creo que es muy complicado. Entonces, que en ese caso ACNUR sobre el terreno
pueda trabajar como realmente desearía. Es decir, la voluntad de ayuda humanitaria, la voluntad de apoyo a los refugiados, entiendo que tiene que ir necesariamente vinculada con la voluntad política de otros países, Estados Unidos, Rusia, en fin, los aliados europeos, etcétera, ¿no? ¿A ese punto se está llegando o crees tú que se va a llegar? Pues eso, siempre decimos que la solución no es humanitaria. La respuesta es humanitaria, pero la solución es siempre política. Claro. Y eso no depende de nosotros. ¿A qué nosotros contribuimos? Es, además de la respuesta humanitaria, es contribuir a documentar, a poner en valor, a explicar públicamente o dentro del entorno más político de Naciones Unidas que existe en Nueva York, contribuir a compartir lo que nosotros vivimos desde el terreno para que estos diálogos políticos, para que estas soluciones políticas se puedan fomentar. Sí. Nosotros somos una parte humanitaria del puzzle, tenemos un deber humanitario inmediato en cara a las personas que viven ahí, que tienen grandes necesidades, pero también nosotros aportamos nuestros análisis, nuestro testimonio de la realidad del terreno de cada día, claro, a pues las reflexiones políticas que pues muchas veces se está discutiendo a nivel de Naciones Unidas en Nueva York, con todos los actores ahí y con el secretario general, y ahí pues participamos en estas reflexiones desde nuestro punto de vista. Sofía, en este momento aproximadamente, ¿qué personal tenéis sobre el terreno en Afganistán? ¿Cuánta gente de ACNUR está trabajando en Afganistán? Pues hemos ido hacia 300 personas en Afganistán. Es una operación grande para el ACNUR. Sí. Nos estamos reagrupando, reorganizando, también tomando en cuenta las propias necesidades de nuestro personal local y de sus familias. Sí. Pero nuestra línea de trabajo, como lo estaba diciendo, es de mantenernos lo más fuerte posible para responder a las necesidades. Claro. No solo en cuanto a ACNUR, en cuanto a otras asociaciones, organizaciones que trabajan en el terreno, en fin, y me remito a lo que se dice, a lo que se comenta en los medios de comunicación, parece que algunos sectores de los talibanes que ahora están en el poder pues no ven con buenos ojos esta colaboración que algunos nativos, que algunos afganos tienen con entidades o con organizaciones a nivel internacional. ¿Corren estas personas algún riesgo precisamente por colaborar, por ejemplo, con vosotros? ¿Tenéis alguna idea sobre esta posibilidad? Pues yo voy a pasar un mensaje más general porque tampoco quiero pues influir en la situación, porque cualquier cosa que nosotros decimos puede influir. Entiendo. Pero en general, por eso es muy importante que nosotros mantenemos y aseguramos que trabajamos en la línea de los principios humanitarios que se rige el trabajo pues, de organización como el ACNUR. La neutralidad, centrarnos en las personas, trabajar en el respeto de todos los actores institucionales y mantener un trabajo humanitario. No somos un actor político, somos un actor humanitario. Y de esta forma, pues, protegemos nuestra capacidad de ayudar a la gente que tenemos que ayudar. Sí. Y también y entonces para hacer eso, pues tenemos que protegernos también igualmente como organización y como personal, ¿no? Para tener acceso a todas las regiones, a todas las secciones de la sociedad civil en el país donde trabajamos. Está claro que ACNUR es una organización neutral, absolutamente neutral, pero quizá esa neutralidad no sea, en algunos casos, interpretada de forma correcta por algunos sectores del gobierno talibán. Eso puede, espero que no, podría crear algún conflicto. Pues ese es uno de los retos que conocemos en muchos países en crisis donde trabajamos. Claro, eso no solo pasa en Afganistán, pasa en otros países, claro. Pasa en otros países y desafortunadamente, pues, bastante. Es triste decirlo así. Y así es una de nuestra valor añadida, sí, puedo decirlo así, porque nosotros tenemos una gran experiencia en ese entorno, entonces
mantener la neutralidad, mantener una neutralidad eficaz, operacional, pragmática, constructiva, que nos permite aportar a la ayuda humanitaria, a todos los que los necesitan, pero construyendo relaciones de confianza porque saben que el ACNUR se puede confiar porque mantenemos una línea recta de neutralidad. Bien. Seguimos centrados en Afganistán, en la realidad que se está viviendo en esta crisis, y de todos es sabido que el gobierno actual, los talibanes, de una forma u otra, digamos que dicho de forma suave, limitan las libertades de las mujeres a diferentes niveles. ¿Cómo contempláis la situación de la mujer en Afganistán desde ACNUR? Pues es uno de los grupos que sabemos que es en riesgo, y por eso pues nos parece muy importante las declaraciones que se están haciendo, el espacio que están dando a las mujeres. Sabemos que es uno de los grupos que han valorado, pues, que ha tenido este temor de este riesgo para su propia seguridad, para su propia capacidad de poder mantener, pues, educación, acceso al derecho, acceso al trabajo, acceso a medios económicos, pero pues como todos, y pienso que ahí hay un entendimiento común de todos, es uno de los sectores de la sociedad, de la parte de la sociedad afgana, a quien pues dirigimos mucha atención en nuestro monitoreo de derechos humanos, en nuestro acceso, pues intentamos a mantener toda esta accesibilidad a las mujeres, a las niñas que pueden necesitar nuestro apoyo. Sí, también se dice que desde este punto de vista, también se ha dicho que desde este punto de vista el gobierno talibán actual ha manifestado que va a respetar, eso sí, dentro de la ley islámica, los derechos de las mujeres. Yo no sé si esto es simplemente un lavado de imagen que quieren ofrecer a nivel mundial, o si nos centramos en lo que dice la ley islámica respecto de lo que pueden o no pueden hacer las mujeres, la realidad va a ser muy diferente a la imagen que quieren dar, ¿no? Claro, pues justamente, como lo hemos dicho sobre otros temas, son declaraciones importantes y vamos a verificar pues todo, cómo se implementan estas declaraciones, cómo lo que va a pasar pues muy concretamente a nivel individual, a nivel colectivo para estas mujeres, estas niñas. Realmente que tenemos toda nuestra atención ahí para ver pues lo que está pasando, y por eso pues no solo es que para las mujeres, las niñas, pero también para otros grupos sociales dentro de la sociedad afgana que pueden sentir este riesgo y pueden tener pues estas necesidades de pensar en otros sitios para su vida, ¿no? Dentro del país o fuera del país. Y por eso un poco los llamamientos que hacemos a nivel de protección son dos y son importantes. Son al llamamiento a que las fronteras se mantienen o se abren, que sean pues que en el caso que no sea posible o que las personas tienen este sentimiento que tiene que irse dentro del país o fuera del país, que tendría la posibilidad de hacerlo. Eso son temas fundamentales de la protección internacional. Y el otro que hemos hecho un llamamiento inmediato era el llamamiento al no retorno a personas que son afganas, que son fuera de Afganistán, pero que pedimos que por favor, o que están llegando a otros países, que estas personas no sean retornadas de manera forzosa a países de origen. Esto, Sofía, me sugiere otra pregunta. Es decir, hay miles de afganos que ya han sido evacuados. Ahora hablaremos de aquellos que no han podido salir del país, pero aquellos miles de afganos, muchos de ellos, la mayoría países europeos, incluso Estados Unidos, que han sido evacuados, yo creo que la mayoría de ellos han subido a los aviones con lo puesto. Prácticamente han dejado todo, sus pertenencias, incluso su dinero en el banco, que no lo han podido sacar. Insisto, han salido volando con lo puesto. Esas personas que van a estar en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, ¿qué
¿qué va a pasar con ellas? ¿Se les va a dar una capacidad para que puedan mantener su propio sustento de alguna forma? ¿Se les va a apoyar? Quiero decir, ¿ahí ACNUR tiene un papel también? ¿O esto ya queda en manos de los gobiernos para que les den la cobertura suficiente y para que no se encuentren en Estados Unidos o en Francia o en Alemania pues con una mano delante y otra detrás? Pues yo puedo hablar con más detalle de la situación en España. Pues las personas que han sido, pues que han formado parte de las evacuaciones y como lo dices, ACNUR no ha participado a las evacuaciones. Son claro. Actividades organizadas por gobiernos de manera pues unilateral o multilateral o bilateral según los casos, y la verdad que se aprecian mucho los esfuerzos, la solidaridad internacional que se ha puesto en marcha de manera inmediata sobre estos ejercicios. El ACNUR no tiene un papel ahí por razones muy sencillas, por nuestra neutralidad, que nosotros no podemos decidir pues tú sí, tú no. España puede decir pues los colaboradores a actividades españolas sí pueden estar evacuados hasta España. El ACNUR claramente no va a jugar este papel. Nosotros trabajamos o dentro del país o fuera del país al momento de las llegadas de personas que han tenido que huir de estas situaciones. Para las personas evacuadas, pues si hablo de España, las autoridades españolas han pensado en el conjunto. De lo que yo sepa, y nos hemos puesto a su disposición para pensar en los primeros momentos, en los momentos pues de ahora, cuando las personas evacuadas han sido pues remitido al sistema de acogida que apoya que organiza el Ministerio de Inclusión, y después pues a toda la tramitación de las personas que van a solicitar asilo dentro de España. Entonces nosotros también nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Interior para trabajar de manera pues eficaz y rápida para dar una respuesta la más rápida posible a estas personas y trabajar su integración. Y es verdad que las autoridades españolas de momento nos han dicho que todo está organizado para esta respuesta, que las personas evacuadas van a tener la respuesta de la acogida, de la integración ya disponible para otros colectivos y no ven grandes necesidades adicionales, pero saben que pueden contar con el ACNUR para cualquier cosa que sea necesaria adicionalmente. ¿Tenemos idea de cuántas personas, cuántos ciudadanos afganeses están en este momento en España, han sido evacuados de Afganistán? ¿Tenemos una cifra aproximada? Sí, el presidente del gobierno la semana pasada lo ha anunciado. Ha anunciado, si no me equivoco, 1.673. Más o menos. Algo así. Bien, que se quedan en España de este colectivo. Pienso que sería alrededor de esto, pero se puede mirar en los detalles. Aproximadamente, era para hacernos una idea, entre 1.600 y como mucho 2.000 personas en este momento están evacuadas desde Afganistán a nuestro país. Por cierto, y claro, son todavía muchos más, algunos miles más, los que se van a quedar en Afganistán porque no pueden ser evacuados. ¿Qué crees que va a pasar con estas personas que no pueden ser evacuadas? Pues justamente, las personas una evacuación es algo muy excepcional. En muchos de los países en conflictos no existe esta ola de solidaridad y de generosidad en evacuaciones. Lo que pasa en la mayoría de los casos en situaciones de conflictos, pues algunas personas pues siguen donde están, otros huyen dentro del propio país y otros salen y piden asilo fuera de su país de origen. Y eso es lo que va a pasar. Por eso, como lo decía antes, hacemos un llamamiento muy fuerte a que las fronteras se mantengan o se abren para que personas que sienten que no pueden quedarse en el país pueden salir, pueden volver otra vez después, pueden quedarse fuera durante el tiempo necesario hasta que pues tener las condiciones para voluntariamente volver a su país de origen. Claro. Sofía, ayuda humanitaria. En algunos países
como he dicho antes, como tú antes nos comentabas, ACNUR ha estado y está trabajando prácticamente en 134 países del mundo. Cuando se envía ayuda humanitaria, en algunos casos, no en todos por suerte, esa ayuda humanitaria o una parte de esa ayuda humanitaria no llega a su destino, porque hay estados corruptos, políticos corruptos, que se quedan con parte de esa ayuda humanitaria. Esto, en el caso de Afganistán, ¿está previsto llevar un control exhaustivo para que la ayuda humanitaria, en este caso, por ejemplo, ya sea alimentación, ya sea medicamentos, ya sea tiendas de campaña, etcétera, llegue realmente a quienes lo necesitan o que no se quede por el camino, no se pierda por el camino? Pues así, pues por eso es verdad que como la ACNUR tenemos 70 años de experiencia en el tema Sí. y es una realidad pues casi de todos los países en conflicto, ¿no? Ahí está estas situaciones por razones de logística, por razones de acceso, que pues hacer este trabajo de hacer llegar a las personas que lo más lo necesitan este apoyo humanitario, pues un trabajo difícil, pero un trabajo que se hace con profesionalismo, con criterios, con objetivos de impacto. Y ahí pues lo uno a la conversación que hemos tenido sobre nuestra, como la financiación que recibimos. El ACNUR trabajamos con criterios, digamos, de cualidad o de impacto muy, muy, muy alto. No podemos permitirnos que la ayuda no llega. Es verdad que hay condiciones de terrenos que lo hace muy, muy complejo. Y por eso construir relaciones con todos los actores, ser un actor neutral con principios de humanitario para Sí. que puede confiar en nosotros, que nosotros no vamos a tener juicio de valor a quien necesita el apoyo o no. Si tenemos una valoración, es una valoración de prioridades según las necesidades humanitarias de cada persona. Y eso, pues a lo mejor en un segundo tiempo se puede hacer con un monitoreo muy Claro. acertado de la situación en cada comunidad. De momento, la prioridad es hacer llegar en el máximo territorio Sí. la ayuda humanitaria que está Claro. necesitada. Como tú decías antes, ACNUR es una organización neutral. En este caso, Afganistán a día de hoy sigue siendo un país inestable, es un país de riesgo. Todavía no está la situación política y mucho menos a nivel social tampoco resuelta. Vosotros tenéis, has dicho antes, Sofía, unas 300 personas más o menos trabajando sobre el terreno. ¿Tenéis protección de alguna forma? Es decir, alguna nación extranjera, europea, alguno de los aliados que han estado trabajando en Afganistán, os brindan protección, por ejemplo, no sé, para prevenir algún posible ataque o alguna posible situación de riesgo por parte de algunos de los sectores que sean talibanes o sean de otra etnia, puedan estar valorando contra lo que ACNUR hace en este momento sobre el terreno? Es decir, ¿lleváis o os han ofrecido protección de alguna forma? Yo hablo otra vez en general porque los temas de seguridad son temas muy, muy sensibles. Claro, no, entiendo, sí, sí. Pero en general, el ACNUR, cuando en cualquier país donde trabajamos, como las Naciones Unidas en su conjunto, la responsabilidad de nuestra propia seguridad es la del país en el que trabajamos, de las autoridades del Claro. país en el que trabajamos. Que en este caso Ahora, sería del puesto- gobierno, en este caso sería el gobierno talibán quien debería ofreceros esa protección. ¿Sería esto? Pues son las autoridades vigilantes de momento. En situaciones muy complejas de crisis, lo que pasa es que Naciones Unidas negocia al nivel supremo, al nivel más alto, para Sí. el conjunto de la presencia de Naciones Unidas, pues normas de seguridad. Y reforzamos nuestra propia seguridad con pues la seguridad que ofrece Naciones Unidas. En algunos países pues tenemos nuestro propio contingencia de seguridad que nos protege. Pero es para la mejor, en mi experiencia, yo he trabajado en varias situaciones muy complejas, pues me acuerdo de
de la situación del conflicto interno en Timor-Leste, cuando no Sí. podíamos ni salir y yo estaba ahí como de emergencia. Ujú. Son momentos en que justamente lo que nos aprenden en la ACNUR los oficiales de seguridad justamente es que la mejor seguridad Sí, es también el buen trabajo, claro. y la relación que construimos Sí. con los actores. Ser Naciones Unidas, tener Ujú. la visibilidad, pues llevar el chaleco, llevar Claro. también la visibilidad de Naciones Unidas, asegurar que se sabe que sí, pues un ataque a la ACNUR es un ataque a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas. Entonces es un gesto Sí, que no es un gesto sencillo tampoco para quien claro. ataque. Claro, Y pero pues tenemos también nuestras normas claro. legales, si quieres, de Mm. trabajar en países Sí, donde sí. se establece pues normas de seguridad para Naciones Unidas. Claro, pero aún así, con todo lo que estamos explicando y con todo lo que tú en este caso, incluso a nivel personal, has vivido en muchos países, Afganistán incluido, sinceramente, Sofía, ¿tú has tenido miedo en alguna ocasión a lo que te pueda ocurrir en según qué momento? Pues sí, Sí. sí, realmente sí, en situaciones, pues yo en Timor-Leste, por ejemplo, yo estaba ahí, si me acuerdo bien, pienso que era 2006, eh, eh, y había momentos muy, muy duros, porque se puede escuchar el conflicto. Cuando yo trabajé en Burundi en 2009, Ujú. y pues, durante 3 años, y primero en un pueblo que se llamaba, o se llama, sigue llamándose Rui, y yo estaba la única persona internacional en este pueblo. Sí. Y cuando se huía pues fuera de mi casa o del entorno donde yo estaba trabajando, eh, situaciones de tensiones o armas activadas, eh, conflictos entre Ujú. grupos y que pues son los vecinos o son pues población para que trabajamos y que vemos también esta ansiedad, este temor en sus ojos, en su manera de ser, que vemos que las propias personas para quien trabajamos tienen miedo, eso de vez en cuando claramente genera miedo Claro. pues, en nosotros. Porque el ser humano tenemos esta capacidad, ¿no? Ujú. de absorber los sentimientos de los demás y ver el miedo Claro. en las personas para quien trabajamos, pues claramente genera de vez en cuando Claro. este temor para nosotros. ¿Sí? Estas personas que están ahora sobre el terreno de ACNUR, me refiero en Afganistán, esas 300 personas, ¿qué porcentaje de ellas son voluntarios? No, no hay voluntarios. No hay voluntarios. Ajá. No, Entonces, son todos funcionarios de Naciones Unidas. o sea, Y todas las personas que están en ACNUR son funcionarios, son trabajadores pues para... de ACNUR en Afganistán. Sí, 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 De sí, verdad que yo no conozco el detalle, pero yo no claro. pienso, yo he trabajado en varios entornos y es una línea muy clara, que en situación donde no, pues donde la seguridad es un elemento crítico, Ujú. que siempre tenemos normas muy, muy, muy estrictas de seguridad, pero cuando es un elemento que es crítico, no nos vamos a arriesgar a trabajar con voluntarios Claro, que, pues, mira, se pone, si además se pone en riesgo para hacer un trabajo humanitario, claro. el ACNUR siempre va a tener contratos muy, muy, Sí. muy claros que Ujú. nos permanece también pues evacuar, hacer todo el trabajo Bien. de evacuación si sea necesario en Sí. algunos países donde de vez en cuando ha sido necesario. Es decir, que las personas que están ahora sobre el terreno en Afganistán de ACNUR son profesionales, son personas que están formadas, personas que están capacitadas, cada uno de ellos en su ámbito, para ejercer la función que les corresponde. Antes decía, un par de cuestiones más antes de acabar, antes decía que lamentablemente el 50% o más de las víctimas mortales de este conflicto en Afganistán son civiles y la mayoría de ellos, lamentablemente, mujeres y niños. Es inevitable que la parte débil siempre sean mujeres y niños, sobre todo en un conflicto armado como es el que ha sufrido y en parte está sufriendo todavía Afganistán. ¿No hay forma humana de evitarlo esto? Pues ahí me preguntas, es un tema
es un tema de la humanidad. Yo Claro. digo, pues mujeres y niños muchas veces son las partes de la sociedad que no tienen los recursos, no tienen armas, no tienen manera de Claro. defenderse. Entonces, muchas veces por su propia condición pues, física de ser un niño o de ser una mujer, pues Ujú. no van a tener la fuerza de defenderse y son también las personas a quien se dirigen que no tienen pues fuerza para combatir otros que tienen más fuerza. No sé, es un tema muy... Yo no digo que es un tema muy específico a la situación de Afganistán. Ahí pues estas cifras son cifras a lo mejor que son en medios de comunicación o en algunos informes. Sí. Desde el ACNUR no intentamos analizar las necesidades. Hay otros sectores que sí analizan más quién son las víctimas. Ujú. Nosotros vemos más este análisis de quién ha sido víctima o no para intentar ver pues, cuáles son las personas que potencialmente van a necesitar asilo, van a necesitar Claro. protección internacional. En este momento, Sofía, ¿cuáles son las necesidades que tiene Afganistán a nivel humanitario? ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Pues es lo más básico. Nosotros estamos aportando comida, algo de comer, algo de beber, es lo básico. Intentamos acercarnos de la gente para ver pues, los recursos, los más básicos que hay para las personas, porque muchas veces en estos momentos de crisis, pues las tiendas se cierran, las personas pues tienen miedo de salir en la calle, entonces Sí, sí. pues un mercado pues no hay. Una tienda para a comprar algo de comer, algo de beber, no hay tampoco. Ujú. Entonces, yo, cuando yo trabajé justamente otra vez en Timor-Leste, ahí había como un curfew y pues no podíamos acceder nosotros igual a lo más básico. Teníamos que inventarnos cómo alimentarnos. Pues eso es lo que pasa siempre en nuestros momentos de crisis muy complejas, Ujú. es que el acceso a lo básico. Y eso es lo Ajá. que nosotros trabajamos Sí. para empezar. Y después, pues vamos a ver si poco a poco se retoma algunas actividades económicas que pueden asegurar pues una disponibilidad de las cosas básicas y también pues si el trabajo para las personas para que puedan tener un cierto pues un salario, medios económicos para poder acceder pues justamente comprarse comida, comprarse tener viviendas, todo Sí. eso pues sí se mantiene. Si el conflicto se empeora, pues muchos de esos recursos van a estar impactados, claramente. Claro, claro. Y entonces para nosotros ahora es imprescindible tener los recursos para llevar a lo mínimo y Ujú. poco a poco pues hacer análisis de las necesidades y acercarnos de las personas donde sea. Hay un tema que no me gustaría que quedara fuera de tiempo, que es que además nos afecta a todos dentro y fuera de Afganistán, que es la pandemia del COVID-19. Claro, en Afganistán también ha llegado la pandemia. Claro, estamos en una fase que las autoridades sanitarias mundiales insisten en el tema de las vacunas para intentar evitar el mayor número posible de contagios. El tema de la pandemia, ¿cómo está afectando en Afganistán? Porque entiendo que debe ser un tema muy precario en ese país. Claro. Claro, yo no tengo muchos datos sobre ese tema y recibimos informes diarios sobre la situación ahí y la verdad que de momento, pues mira, a nivel de dificultades pienso que es una, pero el dato que sí tengo es, por ejemplo, en las evacuaciones que se ha hecho desde hacia España. Yo, como apoyo al equipo de ACNUR, he sido pues presente en Torrejón pues cada día para dar el apoyo a mi equipo y ahí pues se ha hecho un test antígeno a cada persona que estaba llegando. Sí. Muy pocos, pues durante las noches cuando yo estaba pues había quizás uno suelto cada noche, cada día, pero muy pocos. Eso de los que han sido evacuados Sí. y que pues, realmente se han puesto en marcha pues, los protocolos necesarios. Es que el tema de COVID afecta lo más, de la manera la más fuerte es el acceso, ¿no? Ahí, como todo el tema de tener personas juntas y acceder a personas y darle acceso a nosotros,
pero también hemos aprendido a trabajar con estos temas. Ajá. Como aprendemos todos a trabajar, como aquí también, pues los protocolos sanitarios les seguimos nosotros iguales y intentamos a que no complexifica más el tema. Pero como se ha visto mucho en las imágenes, ¿no? Sí. Pues las regulaciones sociales existen, las personas están juntos por una razón o la otra. Claro que nosotros vamos a intentar a evitar, pues, vincular cualquier, pues, que sea COVID o que sea otra cosa, pues no cuidamos en estos temas. Pero la verdad que todo lo que he visto desde el punto de vista española no ha Ujú. sido un tema tan fuerte ahí. No, pues yo podría dar más datos, yo tendré que buscarlo, pero Sí, no me bien, ha parecido un tema central. bien. Espero que sea así, como tú comentas, y que no vaya más, porque sería un factor de riesgo añadido a todas las dificultades que ya estamos viviendo. Un par de preguntas más. Sofía, Tendremos que curar. sí, Perdón. en los medios de comunicación, evidentemente y lamentablemente, Afganistán es motivo de titulares. Al mediodía, por la tarde y por la noche. Claro, no te voy a pedir ahora que desde ACNUR hagáis una valoración de todo lo que se dice en los medios de comunicación, de lo que está pasando en Afganistán. Realmente, para saber lo que está pasando, hay que estar sobre el terreno como estáis vosotros. Es decir, a veces se pueden hacer interpretaciones, no digo que de alguna forma interesadas, pero desde fuera, sin estar viviendo la situación sobre el terreno. ¿Esto es así? Pues es una realidad muy presente en todo nuestro trabajo y en las sensibilidades que conlleva estas situaciones de crisis, ¿no? Entonces, siempre nosotros llamamos y nos parece muy importante, y aquí en España, pero también pues en el entorno europeo, en Afganistán, en Myanmar, en África Central, en Congo, cualquier sea el país, el hecho de dar información que sea basada en hechos es fundamental. Dar información o interpretar información sin conocer la situación concretamente de manera basada en Ujú. hechos que se pueden comprobar es dar espacio a realidades que no son correctas, a discursos que no son correctos y ponen en riesgo el trabajo que se puede hacer Claro, de manera concreta, directamente, de manera presente. sí, Entonces ahí, pues sí, es un riesgo peligroso, la verdad. Es claro. algo que justamente trabaja con medios de comunicación de manera profesional Ujú. y siempre basándonos en hecho, nosotros, pero desde el punto de vista de todos los actores, es algo fundamental para que se entienda las situaciones y que se puede fomentar un ámbito de trabajo razonable, y siempre con la visión de poder Ujú. apoyar y proteger. Desde ACNUR tenéis previsto incrementar el número de profesionales presentes en Afganistán, que sean más de 300 en un plazo de tiempo breve, o de momento vais a estabilizar ese número de personas que están colaborando. Pues esta valoración la estamos haciendo de manera regular, tomando en cuenta las condiciones de trabajo en el que podemos desplegar Ujú. nuestros equipos, el acceso que tenemos a las personas que los necesitan, Sí, nuestros pocos recursos, porque es verdad que claro. la capacidad que nosotros tenemos que desplegar más equipos, más material humanitario, todo eso, pues lo podemos hacer, pero con recursos. Claro. Entonces, es un conjunto. Es muy probable que va a ser necesario. Que sea factible, pues depende de Claro, esas dos cosas. La capacidad de claro. hacerlo por Ujú. razones financieras, pero por Ujú. razones también de seguridad y de acceso. Bien, has hablado de recursos. Sin recursos, pocas alternativas hay para que vosotros, para que ACNUR podáis actuar, en este caso en Afganistán, pero en otros países del mundo que también lo estáis haciendo. Te dejo ahora que hagas un llamamiento a quienes van a vernos, eh, para que nos expliques
¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo para ayudar a los profesionales de ACNUR que están, en este caso, en Afganistán? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues me llego directamente a las personas porque es verdad que, y además como conozco pues un poco 2 años de experiencia en España, la sociedad civil española, y que sé que es un entorno muy solidario, que conoce, está sensibilizado a las necesidades que hay y pues tiene este gesto, esta habilidad de apoyar y de animarse al apoyo. Es verdad que os pedimos a todos, si sea posible, pues ayudarnos a ayudarles ahí en Afganistán. ¿Y eso cómo se puede hacer? En Afganistán y no solo en Afganistán, fuera de Afganistán, en la región. Pues eso se puede hacer, como lo estaba diciendo, en España existe una asociación nacional que se llama España con ACNUR. España con ACNUR ha hecho una base, una PIL para Afganistán. Y entonces en la página web de España con ACNUR ahí hay toda la información para poder para hacer una donación. Es muy fácil. Ajá. En 2 clics se puede hacer de manera muy, muy sencilla. Muy bien. Y eso, todo el dinero que se da a través de España con ACNUR va directamente al ACNUR, que no hay transición, porque es la propia organización que cuando nosotros presupuestamos, como nosotros nos organizamos, nos aseguramos que es como a nivel de funcionamiento un pequeño de dinero que va a esta asociación. Pero la verdad que el dinero que queréis dar para Afganistán va a Afganistán. A ti faltaría más. ¿Vas a volver o tienes previsto volver a Afganistán en breve? ¿Cuál es tu proyecto inmediato dentro de ACNUR? Pues mi proyecto depende de vosotros todos, pero y de ACNUR más que nada. Sí. Pero yo tengo una afectación en España de 5 años. Sí. Como los profesionales internacionales de ACNUR tenemos afectaciones de una duración que varía según los países en los que trabajamos. Entonces, como cuando trabajé en Burundi, por ejemplo, he hecho 2 afectaciones y me he quedado 3 años en total. En España está previsto para 5 años. Sí. Como representante, es verdad que además tenemos que trabajar bien, que rendir cuenta, y entonces pues depende un poco de las necesidades que hay en el mundo, del trabajo que conseguimos hacer en el propio país, pues la organización puede decidir de alargar o cortar pues nuestra presencia en el país. Bien, pero de momento tu labor está centrada en España y en dar soporte, ayuda humanitaria de la mejor manera posible a esas miles de personas que han sido evacuadas desde Afganistán hasta nuestro país. Sophie Müller, ha sido pues un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y mucha suerte en tu labor, que es muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A ti, un abrazo. Gracias a ti. Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio.
con Carles